Adriana Alejandra Torrico, ¿se escucha bien? Buenos días, doctor. Sí se escucha. Muy bien. Perdón un ratito, ya. Gracias por contestar, está muy bien. Vamos a ver ahora, esperen un ratito, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver el tema de corticosteroides y con esto cerramos un poco el tema de farmacología clínica y también el temario del segundo parcial, ¿ya? Eso es muy bien. Muy bien, ¿se llega a ver la Sí, doctor, pantalla? se ve. Perfecto, ya, perfecto. Muy bien, vamos a ver corticosteroides suprarrenales y sus antagonistas, ¿ya? Vamos a ver primero el enfoque de actualización en cuanto a lo que significa endocrinología, la autorregulación de la glándula, y después vamos a ver la farmacología, ¿ya? Porque resulta que estos compuestos, sus análogos, se utilizan más en el ambiente extraendocrino, si ustedes quieren, que en el ambiente de endocrinología. ¿Por qué? Porque no es muy común encontrar una insuficiencia córtico suprarrenal aguda o una enfermedad de Addison, que es la insuficiencia córtico suprarrenal crónica, que sería ahí donde se necesitaría de estos compuestos, ¿no? Teóricamente, si es que hablamos estrictamente desde un plano de terapéutica de reposición en caso de que esto faltara, estos compuestos estuvieran en déficit. Sin embargo, estos compuestos son utilizados más en el ambiente clínico desde los odontólogos hasta los traumatólogos, pasando por todas las especialidades. En realidad vamos a también definir eso en el transcurso de la presentación, ¿ya? Entonces, el tema es este, corticosteroides, a un principio vamos a ver análogos y compuestos agonistas o compuestos similares y después vamos a ver sus antagonistas, ¿ya? Y luego vamos a ver cuáles son los objetivos de aprendizaje de este tema, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a intentar lograr es que ustedes, esa pantalla, por favor, el audio, no córtenlo, ¿ya? Eh, Vamos a ver el ciclo circadiano relacionado con la secreción de hormonas córticos suprarrenales. El cortisol es la principal hormona glucocorticoide. El, la aldosterona es la principal hormona mineralocorticoide, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se secreta y cómo se controla a partir del eje hipotálamo hipofisiario la secreción de estos compuestos, ¿ya? Luego vamos a ver el mecanismo de acción, que es la farmacodinamia, si ustedes quieren, para explicar el mecanismo de acción y los efectos importantes en aparatos y sistemas. Ya vamos a ver también grupos farmacológicos efectivos, ¿no? Que tienen efecto agonista y efecto antagonista. ¿Ya? Luego vamos a ver la farmacocinética, que es describir todos los procesos que hacen a la vía de administración, la distribución, el metabolismo y expresión de estos compuestos, ¿ya? Es decir, todas las etapas que atraviesan desde su vía de administración hasta que ejercen su mecanismo de acción y luego se eliminan. Luego vamos a ver los usos terapéuticos, ¿ya? Y vamos a darnos cuenta de que muchos de estos compuestos se utilizan, como les dije, en todas las especialidades con diferentes finalidades terapéuticas por su capacidad de producir efectos antiinflamatorios, regular el metabolismo de lípidos, proteínas, y hidratos de carbono, y también por regular la función cardiovascular, la función renal y también la función inmunológica, ¿ya? Luego vamos a ver las características para fármacos orales y parenterales
y vamos a ver el por qué esta terapia, cuando se inicia, sobre todo con los agonistas, debe ser adecuadamente supervisada, ¿ya? Desde el inicio hasta su supresión o hasta que termina el tratamiento, ¿ya? Y también un poco de efectos adversos, interacciones y contraindicaciones. Esto es porque por cortos periodos de tiempo estos compuestos, sobre todo los agonistas, se pueden considerar como fármacos seguros, pero pasado cierto tiempo, especialmente más allá de la semana, ya pueden presentarse estos efectos adversos que le han dado el rótulo de fármacos con un potencial de efectos adversos muy importante, ¿ya? Y por lo tanto, las interacciones y las contraindicaciones empiezan a hacerse manifiestas, ¿ya? Y un poquito también vamos a ver qué pasa cuando uno se excede en la dosis y qué consecuencias tiene en aparatos y sistemas. Muy bien, vamos a ver como parte introductoria esto. Son hormonas, los corticosteroides o corticoides, así se explica también en algunos libros. Son una variedad de hormonas del grupo esteroideo producidas por la corteza de las glándulas suprarrenales a partir de una molécula que conocemos todos que es el colesterol. ¿Ya? Estos tienen una importancia fundamental en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿ya? Y además tienen que ver con el equilibrio ácido-base o hidroelectrolítico. Y cuando se evalúa su función, se ve que en presencia de cantidades adecuadas de corticosteroides, tanto mineral como los glucocorticoides, hay una normalidad en la función del aparato cardiovascular, el sistema inmunológico, la función renal, la función del músculo estriado, la regulación interna del sistema endocrino y el sistema nervioso. ¿Ya? Y además, estos compuestos son capaces de conferir al organismo, sobre todo, la capacidad de adaptarse a estímulos llamados estresantes, agresiones infecciosas y también cambios ambientales, ¿ya? Es decir, se regulan gran parte del metabolismo intermedio. El control de la secreción de este tipo de compuestos está dado por el eje hipotálamo hipofisiario. ¿Ya? Hay una hormona que se llama la hormona liberadora de corticotropina que regula o corticotropina nada más, que es secretada por la hipófisis anterior y que se sintetiza a partir de una molécula llamada proopiomelanocortina. ¿Ya? Esta hormona regula la secreción de hormonas corticosteroides a partir de la corteza suprarrenal, que cuando se secretan adecuadamente cantidades de cortisol, este es capaz de hacer un mecanismo de retroalimentación negativa, inhibiendo este eje hipotálamo hipofisiario estimulador. En consecuencia, sigue este ciclo llamado de retroalimentación negativa. ¿Ya? ¿Qué compuestos se generan a partir de la regulación de este eje? Se generan glucocorticoides, el principal representante es el cortisol. Hay también participación en la generación de mineralocorticoides, cuyo principal producto es la aldosterona, y también existe secreción de hormonas llamadas andrógenos, ¿no? Como la de hidroepiandrosterona. Y dos hormonas adicionales, como la androstenediona y el androstenediol. Ambos tienen que ver también a la larga con la sustitución de déficit de cortisol, sobre todo en las mujeres en la menopausia. ¿Ya? También vemos acá que existe
un sistema inmunológico que responde a la liberación adecuada de corticosteroides. ¿Estamos? Esto está dado tanto por la parte celular como por la parte humoral, ¿ya? Cuando hablamos del sistema inmunológico, vemos de que existe un aumento, un incremento de la secreción de neutrófilos y una disminución de linfocitos T y B, de eosinófilos, de macrófagos y disminución de la actividad fagocitaria de estos, ¿ya? También existe alteración de la producción de interleucinas. Entonces, todo esto grafica el control de la secreción y la autorregulación endocrina. Existen situaciones en las que puede afectarse el ciclo circadiano, ¿no? Como situaciones de estrés. O, fíjense, acá tenemos una curva donde se refleja cómo es el ritmo de secreción de los compuestos como el cortisol. ¿Ya? Vemos que es alto en las horas de la mañana y después tiende a disminuir y decaer en el transcurso del día hasta llegar a cifras mínimas durante la noche. Ahora, pueden haber pulsos y el cortisol tiende a aumentar después de las comidas, ¿ya? Pero es decir, las cifras más altas se registran en horas de la mañana, ¿ya? Y obviamente tiene que ver también con el comportamiento y la actividad que tiene el sujeto. Muy bien, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de esteroides córticos suprarrenales, ¿ya? La corteza suprarrenal dice, sintetiza dos clases de esteroides a partir del colesterol. Tenemos los corticosteroides y los andrógenos, ¿ya? Ahora, del primer grupo están los glucocorticoides, hemos dicho que tienen una actividad reguladora del metabolismo intermedio de carbohidratos, proteínas y lípidos, y el principal es el cortisol. Del segundo grupo de corticosteroides hablamos de los mineralocorticoides, ¿ya? Y estos participan en la regulación, hemos dicho, del equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Y el principal representante es la aldosterona. Y un segundo grupo que sintetiza la corteza suprarrenal son los andrógenos, ¿ya? Entre los cuales tenemos la dehidroepiandrosterona. Este es el principal andrógeno y otros dos que hemos dicho que son de menor cuantía, pero que adquieren importancia en la menopausia, especialmente el androstenediol, porque esto se convertiría en, este compuesto se convierte en estrógeno, un precursor de estrógeno en la mujer posmenopáusica, ¿ya? Y también adquiere importancia cuando las pacientes jóvenes o personas jóvenes no tienen una función ovárica adecuada. Este compuesto es la base o el precursor de los estrógenos en esta situación. Muy bien. Tenemos los sitios de producción de las hormonas, ¿ya? Esta es la corteza suprarrenal. Vemos que en la zona glomerular se produce la aldosterona, hay una zona media fascicular donde se produce el cortisol y una zona más interna donde se producen los llamados andrógenos, ¿ya? O compuestos hormonales como la hidroepiandrosterona. ¿Listo? Estos son los ciclos que siguen. Obviamente, sí, cuando la corteza suprarrenal funciona, la secreción de estos compuestos le dan al organismo la posibilidad de tener una funcionalidad normal, hemos dicho en qué terrenos actúa, y tener un mecanismo de autorregulación a partir del mecanismo de retroalimentación negativa, ¿ya? Al final tenemos el cortisol como principal glucocorticoide, tenemos la aldosterona como principal mineralocorticoide y la vía de los andrógenos y estrógenos, ¿no es cierto?, que está a cargo también de la corteza suprarrenal y que obviamente tiene importancia en situaciones especiales. Vamos a ver ahora los glucocorticoides naturales. El cortisol o hidrocortisona es el fármaco F de estos compuestos. Veremos la farmacocinética. Ya en un adulto normal
se secretan aproximadamente entre 10 a 20 miligramos día, ¿no es cierto? Pero en otros libros dice de 5 a 20 microgramos por decilitro. También es una cifra referencial importante, ¿ya? Esto es en ausencia de estrés, porque cuando hay estrés puede incrementarse la secreción diaria de cortisol, ¿ya? Hemos dicho, sigue el ritmo circadiano, porque se autorregula. El cortisol es el autorregulador, digamos, o el elemento que hace retroalimentación negativa en el eje hipotálamo hipoficiario. Cuando circula, lo hace unida a una globulina fijadora de corticosteroides en un 90%, ¿ya? La participación de la albúmina es mínima en el transporte o en la fijación de cortisol, solamente un 5%, ¿ya? Sin embargo, tanto el cortisol unido a la albúmina como el cortisol libre, que más o menos sumando hacen el 5 a 10% del total de la hormona circulante, debe ser considerada como libre, es decir, que tiene rápidamente efecto farmacológico. La vida media del cortisol es de 60 a 90 minutos, ¿ya? Obviamente, esta vida media puede ser alterada cuando se administran grandes cantidades de cortisol endógeno. Hemos dicho que por todo y por nada se utilizan a veces, por su eficacia antiinflamatoria, los glucocorticoides, ¿no? Y hay gente que vive tomando glucocorticoides, ¿no? Si no, veamos a los pacientes reumáticos, a los que tienen lupus eritematoso, o tienen psoriasis, o tienen una historia larga de alergias, o tienen una historia larga de asma bronquial, especialmente en la expresión clínica de grave. Ellos reciben gran cantidad, y esto obviamente puede alterar la vida media del cortisol endógeno, ¿ya? Ahora, otros fármacos que aumentan la vida media son el estrés, el hipotiroidismo o alteraciones hepáticas o enfermedades hepáticas. Ahora, ¿cómo se excreta? Fíjate, el 1% se excreta como cortisol libre en orina. El 20% es a partir de la conversión del cortisol en cortisona y se secreta por vía renal. Y el resto, vale decir el 70%, se metaboliza a nivel hepático y se excreta como metabolitos hidroxiacetónicos. Y esto se puede cuantificar, ¿ya? Los 17 hidroxiesteroides es un marcador que nos refleja un poco la cantidad de cortisol que se está excretando y que nos puede dar como especie de dato referencial cómo anda el colesterol endógeno. ¿Listo? Esta es la estructura química. Hemos dicho, la mayor parte circula unida a esta globulina. ¿Estamos? Y el resto sí circula o unido a la albúmina o libremente. Eso es en cuanto a la farmacocinética. En cuanto a la farmacodinámica, vamos a ver que el cortisol libre, es decir, unido a la globulina o libre, circula rumbo a los tejidos blancos, ¿ya? Una vez que llegan a los tejidos blancos, se liberan de su globulina y difunden a través de la membrana celular en busca de un receptor llamado citoplasmático, ¿ya? Este receptor citoplasmático corresponde a lo que se llama a la familia de los receptores nucleares, que son muy parecidos a los de la vitamina D y los de la hormona tiroidea, ¿ya? Se unen a este receptor y este complejo receptor cortisol es transportado al núcleo, ¿ya? Donde actúa sobre todo unido a estas proteínas fijadoras que son las GRE, ¿no? Y lo que hacen es interactuar con el ADN promoviendo la activación directa de genes, ¿ya? Este complejo glucocorticoide del receptor también puede interactuar, digamos, sobre todo con moléculas que va a participar en la activación indirecta de genes, ¿ya? Hay genes que están dirigidos hacia la generación, o sea, la acción de cortisol que operan las
los efectos del cortisol y hay genes que operan los efectos de los mineralocorticoides. Eso pasa a nivel intracelular y los acontecimientos secuencialmente explicados. ¿Ya? Esto es en cuanto a la activación de genes. Ahora pueden participar también, desde el punto de vista farmacodinámico, a nivel celular en la transrepresión de genes. ¿Ya? Estos pueden suprimir la expresión de genes proinflamatorios porque bloquean estos activadores que tienen actividad histonacetiltransferasa. ¿Ya? Y entonces tienen una eficacia muy importante como inhibir la inflamación en todas sus etapas. Muy bien. Veamos un poquito el resumen de lo que hace el cortisol. ¿Ya? Hemos dicho, ingresa a la célula, se une a los receptores, forma un dímero con ellos, se dirige al núcleo e interactúa en el núcleo con el DNA y las proteínas nucleares, ¿ya? Se une a los GRI, llamados elementos receptores de glucocorticoides, y se han identificado dos genes que, sobre todo, operan los cambios, ¿ya? Uno, que es el GR, que opera el receptor de glucocorticoides, que operan los cambios producidos por los glucocorticoides, y el otro que codifica la respuesta mineralocorticoide, ¿ya? El MR, el mineralocorticoide receptor. Muy bien, aquí tenemos el gráfico de toda la secuencia de unión, formación de dímeros, interacción con el DNA, ¿no? La participación de los elementos receptores y finalmente cómo se va operando cambios, ¿no? A partir de la generación de proteínas y de lo que significan también modificación de las moléculas de DNA. Muy bien. Veamos un poco los efectos, ¿ya? Con la farmacodinámica explicada podemos empezar a ver qué efectos fisiológicos tiene cortisol a nivel sistémico, ¿ya? La mayor parte operan a partir de mecanismos directos que hemos explicado, ¿ya? Tiene efectos en el metabolismo que son explicados por mecanismos directos en las células y explicado. ¿Ya? También tiene efectos a través de la acción llamada permisiva o efectos permisivos. ¿Listo? Mediante, por ejemplo, se dice que las catecolaminas actúan mejor a nivel del músculo lisovascular y bronquial cuando hay cortisol en cifras adecuadas en sangre circulante. Si no, las catecolaminas no tendrían el efecto que tienen. ¿Ya? Y también, en presencia de cortisol, la actividad lipolítica de los ¿no? de los fármacos simpáticos miméticos es normal, es decir, se produce lipólisis. Pero en ausencia de cortisol, estos efectos obviamente son alterados o están en menos posibilidad de presentarse. ¿Ya? Entonces, fíjate, en estados de ayuno, ¿qué hacen el cortisol? Hemos dicho, es más alta su secreción o su presencia en plasma en la mañana. ¿Ya? Entonces, ¿qué efectos tiene a nivel del metabolismo? Aumenta la gluconeogénesis, aumenta la glucosa y aumenta la insulina circulante, ¿ya? La secreción de insulina y la insulinemia. ¿Listo? Ahora, aumenta la construcción de glucógeno o la gluconeogénesis o glucogénesis, si ustedes quieren, ¿ya? También operan el cambio catabólico a nivel muscular con una liberación importante de aminoácidos, ¿listo? Y en general estimula la lipólisis. Eso es lo que hacen el cortisol, es lo que hace el cortisol, ¿ya? Sin embargo, porque hay un incremento de la insulina, se puede estimular la lipogénesis y puede haber incremento neto del depósito de grasa, ¿ya? Ahora, otra cosa que se ha visto es que el cortisol disminuye la captación de glucosa por las células musculares. Esto es muy evidente en estados de ayuno, ¿ya? Tiene efectos también catabólicos y antianabólicos. Pese a que el cortisol estimula la síntesis de proteínas hepáticas, se ha visto que
cantidades excesivas de cortisol pueden tener estos efectos o acentuar estos efectos llamados catabólicos y antianabólicos, ¿ya? Donde principalmente en el tejido linfoide y en el tejido conjuntivo, ¿ya? También a nivel muscular, a nivel de la grasa periférica y a nivel de la piel, ¿ya? Y vamos a ver un poco qué produce. Por ejemplo, a nivel del músculo y de la piel puede disminuir la masa muscular, instalándose de debilidad, y a nivel de la piel, cantidades suprafisiológicas puede producir un adelgazamiento notorio de la piel, como se ve en el síndrome de Cushing, ¿ya? Ahora, puede afectar el crecimiento en los niños porque de alguna manera disminuye lo que significa la secreción de la hormona del crecimiento, ¿ya? Y a nivel conjuntivo, este efecto catabólico se puede hacer manifiesto cuando se utilizan por largos periodos de tiempo en gente mayor donde se instala la osteoporosis. Muy bien. Ahora sí, tiene también efectos llamados antiinflamatorios e inmunosupresores. ¿Ya? Estamos hablando del cortisol. Se ha visto que la administración de cortisol o análogos tiene efectos antiinflamatorios e inmunosupresores importantes, ¿ya? Que se ha visto, por ejemplo, después de la administración de la hidrocortisona, que es un análogo del cortisol. Después de una dosis, se ve que lo único que se incrementa son las cifras de neutrófilos, ¿ya? Pareciera que existe una gran capacidad de movilizar neutrófilos desde la médula ósea. Pero el resto de las células empiezan a decaer, ¿ya? Se ha visto que existe una disminución notoria de linfocitos T y B, también de monocitos, de eosinófilos y de basófilos. Estos disminuyen, ¿ya? Estos cambios tienen también un ciclo circadiano, si ustedes quieren. Estos cambios son muy evidentes después de las 6 horas de administración, pero se van disipando en 24 horas. Es decir, en 24 horas volvería a la normalidad lo que se llama la génesis de la celularidad blanca. También se ha visto que los corticosteroides como el cortisol disminuye o inhibe la función de los macrófagos, ¿ya? Y de las células presentadoras de antígeno. También limita la fagocitosis y disminuye la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, ¿ya? Hemos dicho que uno de los mecanismos por el que actúa el cortisol es inhibiendo la fosfolipasa 2 y por lo tanto se inhibe la producción de tanto de la actividad, perdón, de la COX-1 y la COX-2, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, y sobre todo lo que preocupa es que no solamente la COX-1 disminuye, que es la constitutiva, sino la COX-2, que es la expresión inflamatoria, también. Y aquí estaría, digamos, la ventaja, que esta COX-2 que produce productos que activan o son responsables de la inflamación, bueno, se reduce su expresión y obviamente el efecto antiinflamatorio se explica por este mecanismo, ¿ya? Y otra cosa que se ha visto también es que cuando se administran directamente por vía parenteral, estos son potentes vasoconstrictores, ¿ya? Estamos hablando de los efectos fisiológicos del cortisol o hidrocortisona. Ahora, ¿qué pasa con la inmunidad humoral hablando de anticuerpos? A dosis convencionales solamente afectan la inmunidad celular, pero a grandes dosis los corticosteroides, como el cortisol, atenúan la producción de anticuerpos, solamente a grandes dosis. Es por eso que inclusive se ha visto que en pacientes que tienen enfermedad por el COVID, el SARS-CoV-2, no habría problema con la parte de generación de anticuerpos si es que la dosis de glucocorticoides que se administran o de cortisol administrado está dentro de cifras estándares. Hay que tener mucho cuidado de administrar a altas dosis porque sí, en este caso, se afectaría a la producción de anticuerpos. A nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Es interesante. Se produce cambios conductuales, ¿ya? Insomnio, euforia y después se puede instalar depresión, ¿ya? Y a medida que se va aumentando la dosis,
se pone de manifiesto esto, ¿ya? Por cortos periodos de tiempo esto no representa un problema, pero sí cuando se administra por largos periodos de tiempo se hacen más evidentes estos cambios conductuales, ¿ya? Ahora, si se utilizan grandes dosis de glucocorticoides se puede producir esto, ¿no? Aumento de la presión intracraneal y dándolo todo el cuadro clínico de un pseudotumor cerebral, ¿ya? Muy bien, altas dosis son capaces de producir úlcera péptica, altas dosis producen el síndrome de Cushing, donde hay una redistribución de la grasa corporal, y también periodos prolongados de tratamiento antagoniza con lo que se llama la función de la vitamina D, ¿ya? Fíjate, aquí tenemos un atisbo en esta imagen de lo que es un síndrome de Cushing, ¿no ve? Si utilizamos por largos periodos de tiempo a altas dosis, puede producirse este síndrome, ¿no?, que manifiesta un exceso de corticoides en el organismo. Aquí tenemos la cara de luna llena, la joroba de búfalo, ¿no es cierto? Es parte del cuadro clínico de un síndrome de Cushing, ¿ya? Aquí tenemos la gráfica de la hipertensión endocranial cuando utilizamos altas dosis y la úlcera péptica, que es una complicación que puede producirse también por el uso prolongado. Y esto sí es importante considerar, ¿ya? Utilizando por largos periodos de tiempo, se puede producir esto llamada la supresión de secreción de corticotropina. También disminuye la producción de la hormona de crecimiento. Inhibe la secreción de la hormona estimulante del tiroides y de la hormona luteinizante. Mucho cuidado, ¿ya? También por largos periodos de tiempo pueden también tener o afectar el recuento de plaquetas y eritrocitos. Generalmente aumenta el número de plaquetas y también aumenta el número de eritrocitos, ¿ya? Y administrados a la madre, sobre todo cuando hay amenaza de parto prematuro, cantidades adecuadas de glucocorticoides, en este caso se utiliza un preparado llamado betametasona, puede garantizar el desarrollo de los pulmones fetales, sobre todo cuando se administra en las primeras o antes de las 34 semanas del embarazo. ¿Ya? Esos son los efectos fisiológicos. Ahora sí, lo que vamos a ver es la clasificación de fármacos, ¿ya? Hasta acá la parte endocrinológica, y aquí vamos a ver que existen análogos del cortisol endógeno y se han clasificado como glucocorticoides de acción corta, intermedia, de acción prolongada, y fármacos que tienen actividad tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. Entonces, en esta tabla de clasificación que está sacada de un libro de farmacología, que es el CATSUM, van a ver ustedes, de acuerdo a la vida media y a la duración de acción, una clasificación, y también van a ver la diferenciación que existe entre estos compuestos y su efecto, tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. Para analizar, por ejemplo, los glucocorticoides de acción corta e intermedia es el primer grupo que vamos a describir un poquito, que contemplan a la hidrocortisona y a la cortisona como los de acción más corta, y de acción corta e intermedia la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona y la meprednisona. Tiene 8 a 12 horas de acción, ¿ya? Ahora, vamos a ver. Fíjate, el prototipo o la droga, digamos, en la que basamos o se basa como indicadora, ¿no?, para clasificar al resto, es la hidrocortisona, ¿ya?, que es el análogo del cortisol endógeno. Tiene uno de potencia antiinflamatoria y tiene uno de actividad mineralocorticoide, o sea, es muy similar. La dosis equivalente, aquí está 20 miligramos, y las presentaciones son orales, inyectables y tópicas. Entonces, tiene igual eficacia gluco como mineralocorticoide, ¿ya? Luego está este otro compuesto llamado cortisona, que tiene también una equivalencia antiinflamatoria y retenedora de sal equivalente,
Y su dosis está expresada acá en 25 miligramos y también viene por vía oral. ¿Ya? Luego está la prednisona. Fíjate, aquí hay una notable diferencia entre su actividad antiinflamatoria y su actividad retenedora de sal. Esta tiene menos función mineralocorticoide que antiinflamatoria. Su dosis es por vía oral y más o menos dosis equivalentes de 5 miligramos por vía oral. ¿Ya? La prednisolona viene tanto en forma oral como parenteral y también la equivalencia es mayor en cuanto a actividad antiinflamatoria, 5, y una actividad retenedora de sal de 0,3. Y esto también se refleja en la metilprednisolona y en la meprednisona. Se van a dar cuenta que estos son más potentes desde el punto de vista glucocorticoide que mineralocorticoide. Casi tienen muy poquita actividad, a tal punto que la última, la meprednisona, tiene solamente eficacia antiinflamatoria y no tiene ninguna actividad mineralocorticoide, ¿ya? Y las tres últimas, prednisolona, metilprednisolona y meprednisona, vienen en forma oral y vienen en forma inyectable. ¿Ya? Pasemos al segundo grupo, que son los glucocorticoides de acción intermedia. Aquí están tres compuestos, la triamcinolona, la parametasona y la fluprednisolona. ¿Ya? El primer compuesto, fíjate, tiene una eficacia antiinflamatoria notable, pero no tiene ninguna actividad retenedora de sal. Y esta es la realidad de todos los corticoides llamados de acción intermedia. Los tres no tienen ninguna actividad mineralocorticoide, todos tienen potencia antiinflamatoria. La más potente quizás es la fluprednisolona, que tiene 15, digamos, de actividad antiinflamatoria y 0 de actividad retenedora de sal. ¿Ya? Las dos primeras vienen en forma oral inyectable y tópica, y la última, que es la fluprednisolona, eficaz antiinflamatorio, viene solo por vía oral. ¿Ya? Y tenemos un tercer grupo de llamados glucocorticoides de acción prolongada, donde están la dexametasona y la betametasona. Aquí vas a ver que la potencia antiinflamatoria es mucho mayor y 0 actividad mineralocorticoide. ¿Ya? La betametasona y la dexametasona tienen una potencia similar en cuanto a su eficacia antiinflamatoria y va a ver de que existe en presentación oral, inyectable y tópica. Ambas. Y finalmente el último grupo, llamado mineralocorticoides, es decir, donde estos compuestos como la fludrocortisona, que es uno de ellos, y el otro es el acetato de desoxicorticosterona, ¿ya? Estos muestran mayor potencia mineralocorticoide que antiinflamatoria. En el caso de la fludrocortisona, se ve que tiene, digamos, 10 de eficacia antiinflamatoria, pero tiene una actividad importante de 250 retenedores de sal. Y esto se administra por vía oral. ¿Ya? Y tenemos otro preparado llamado el acetato de desoxicorticosterona, que no tiene ninguna acción antiinflamatoria y tiene 20 de acción retenedora de sal. Y esto viene también, esto viene en preparados tanto inyectables como en formulaciones orales. ¿Listo? Este cuadro sí es importante porque en muchos casos tenemos que ver el objetivo terapéutico. Si es que queremos reducir el dolor y la inflamación, tenemos una serie de compuestos que podemos seleccionar de esta tabla, y si queremos una actividad retenedora de sal, también están acá explicados los mineralocorticoides y algunos glucocorticoides de acción corta que tienen actividad retenedora de sal. Ahora, si queremos una acción mixta, también podemos elegir fármacos que tienen los dos tipos de acciones. Decimos de acción corta intermedia cuando tarda, o sea, la duración de acción está entre 8 a 12 horas. De acción intermedia cuando la duración está entre 2 y 36 horas. De acción prolongada cuando su efecto dura entre 36 y 72 horas, ¿no? Ahora, fíjense, ninguno de esos derivados descritos separan su actividad antiinflamatoria de las actividades metabólicas, ¿ya? Si tienen efecto antiinflamatorio, obviamente influyen o afectan el metabolismo de grasas, proteínas o de carbohidratos, ¿ya? Y también son capaces de tener efecto
en el eje hipotálamo hipofisiario. Todos, absolutamente todos los fármacos descritos acá tienen este efecto. Muy bien. Vamos a ver aquí qué preparaciones disponibles. Aquí está un poco lo que habíamos explicado antes. Y aquí sí existen algunos preparados y los usos o aplicaciones principales, ¿ya? La triamcinolona viene por vía intramuscular y intravenosa, viene la betametasona, la dexametasona, la hidrocortisona, la metilprednisolona y la prednisolona, ¿ya? Ahora, entre el grupo de los ISIS o corticosteroides inhalados que hemos visto en el asma bronquial, estos vienen para ser administrados por dispositivos inhalatorios como la beclometasona, budesonida, ciclesonida, flonisolida, fluticasona, mometasona y triamcinolona, ¿ya? Por vía oral, ¿no? Hay preparados como la cortisona, la dexametasona, la metilprednisolona y la prednisona, ¿ya? Hay preparados tópicos, también fíjense, como la betametasona, la hidrocortisona, la mometasona y la triamcinolona. También hay preparaciones que se administran por vía intraarticular, esto en traumatismos o afecciones inflamatorias de las articulaciones, como la metilprednisolona y la triamcinolona, ¿ya? Fíjense, la mayor parte de estos preparados se utilizan por su efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. Muy bien. Veamos un poco la farmacología clínica. Dice, si estos se utilizan en la restitución de estados deficitarios, obviamente, pero la mayor parte de los usos están fuera de este ambiente. Es decir, el empleo de los glucocorticoides se establece generalmente por su potencia antiinflamatoria e inmunosupresora, ¿ya? Sin embargo, ha habido, por el abuso que ha habido de estos compuestos, se ha establecido un límite, digamos, en su uso. Se ha establecido criterios de racionalidad en el uso de estos compuestos, ¿ya? Ponemos un ejemplo. Tú vas al seguro universitario con un dolor de garganta y te diagnostican faringoamigdalitis. Si tienes placas blanquecinas y se supone, ellos dicen, se supone que si hay placas blanquecinas hay participación bacteriana. Entonces te dan una penicilina más una dexametasona. Ese es el protocolo de emergencia del seguro, te digo, que algunos médicos utilizan. Te vamos a poner tu penicilina y no te preocupes porque también vamos a bajarte esa inflamación con un glucocorticoide. Te dan un glucocorticoide en una dosis y después te dan antiinflamatorios no esteroideos por vía oral. Ese es un criterio, yo te digo que es excesivo, ¿no es cierto? Si bien son potentes antiinflamatorios, pero no debería utilizarse en enfermedades comunes donde solo el que está indicado, si hay participación bacteriana, obviamente está indicado, y un antiinflamatorio no esteroideo es suficiente. Pero sin embargo se utiliza, ¿no? ¿Por qué? Por su eficacia y su potencia antiinflamatoria. Y lo mismo pasa en otro tipo de situaciones, ¿ya? Donde hay dolor e inflamación. Los corticosteroides son muy eficaces en este tema, pero son también prescritos, ¿ya? Entonces, se ha empezado a ver cómo sería el uso racional de estos compuestos y se ha establecido que utilizados por cortos periodos de tiempo, aún así a altas dosis, no hay tanto efecto adverso, especialmente si los ciclos de tratamiento duran solamente una semana. Pero si se excede de este tiempo, obviamente hay ya tendencia a suprimir el eje hipotálamo hipofisiario y empiezan a presentarse los efectos adversos propios de un tratamiento prolongado, ¿ya? Pero se sigue subrayando en que la corticoterapia, ¿no es cierto? Esta es una terapéutica de apoyo que no tiene un beneficio directo, sino es un paliativo, ¿ya? Si bien bajan el dolor e inflamación, no quiere decir que con eso estén resolviendo el problema de fondo. Si hay una fractura, hay que resolver la fractura.
Si hay una infección bacteriana, hay que resolver la infección bacteriana. ¿No es cierto? Si hay un problema alérgico, hay que ver cuál es el antígeno y tratar de evitar el contacto con el antígeno. Pero, como te digo, ese es un poco la guía o el parámetro con el cual se ha puesto un límite en el tiempo de tratamiento y del uso racional que debemos darle a estos compuestos. Muy bien. Ahora vamos a ver los trastornos endocrinológicos donde sí se debería utilizar este tipo de preparados. Y esto puede ser en estados agudos o en estados crónicos, ¿ya? La insuficiencia córtico suprarrenal aguda es una emergencia médica que debería ser tratada inmediatamente, ¿ya? ¿Cómo se puede presentar esta? Fíjate, es un paciente que tiene dolor abdominal, puede simular inclusive un abdomen agudo. Los estados, el sistema nervioso está muy afectado, puede estar somnoliento, con un estado confusional, inclusive puede llegar al coma. Hay una hipoglicemia severa, hay un estado de deshidratación muy preocupante, hay debilidad intensa, inclusive fiebre. Esta es una enfermedad que requiere un tratamiento inmediato, ¿ya? Ahora, también, ¿en quiénes se presenta generalmente esto? Más frecuentemente, esta insuficiencia córtico suprarrenal se presenta en pacientes que han estado recibiendo corticosteroides por un periodo prolongado y que de repente ha habido una suspensión brusca del tratamiento, ¿ya? Entonces, pacientes que han sido sometidos a cirugía de Cushing y obviamente necesitan reposición urgente de hidrocortisona y de algún mineralocorticoide también. ¿Listo? Entonces, perdón. Ya. ¿Qué se hace? Reconocer el cuadro y actuar inmediatamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que se administra en estos estados de insuficiencia aguda? Se hay que administrar rápidamente hidrocortisona a altas dosis, por vía parenteral. La vía intravenosa es la vía de elección, y hay que dar altas dosis de hidrocortisona, 100 miligramos cada 8 horas, por vía parenteral. ¿Ya? Esto más o menos por 24, 72 horas, quizás hasta el quinto día. Luego, se va reduciendo progresivamente esta dosis parenteral hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 50 miligramos día. ¿Listo? Y una vez que hemos alcanzado esta dosis, se agrega un corticosteroide que tenga acción mineralocorticoide también, ¿ya? Y esto exige la adición de este compuesto llamado fludrocortisona, que hemos dicho que tiene eficacia también mineralocorticoide, además de glucocorticoide o de actividad antiinflamatoria, y es importante, paralelamente a este tratamiento, manejar el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Ya? Y obviamente lograr que el paciente se estabilice a partir de esta terapia. Ese es el manejo de una insuficiencia córtico suprarrenal. Es por eso que se recomienda que cuando utilizamos glucocorticoides por periodos prolongados, hagamos una supresión progresiva y lenta para evitar esta emergencia, que es una supresión brusca y una insuficiencia córtico suprarrenal aguda. Muy bien. Vamos a ver ahora esta insuficiencia crónica, desde la perspectiva crónica, llamada enfermedad de Addison. Hay insuficiencia córtico suprarrenal crónica y se llama enfermedad de Addison, ¿ya? ¿Cómo se reconoce esta alteración? Por las manifestaciones clínicas que el paciente presenta, obviamente, ¿no? Entre las causas podemos ver que la mayor parte de las veces se debe a problemas de autoinmunológicos, ¿ya? Destrucción de la glándula por un mecanismo inmunitario. Pero puede haber también la tuberculosis como como la parte, digamos, responsable de la insuficiencia crónica, ¿ya? Se ha visto también que las hemorragias intraglandulares de las cápsulas suprarrenales pueden ser otra causa, ¿ya? Entonces, cuando se instala la enfermedad de Addison, primero hay que reconocerla. ¿Cómo se expresa clínicamente esta enfermedad? Es primero de comienzo insidioso,
hay astenia, disminuye de peso, progresivamente se instala, ¿no es cierto? Anorexia, náuseas, vómitos, mareos, hipotensión, hipoglicemia, hay avidez por la sal y empieza a instalarse la hiperpigmentación, ¿ya? De la piel y mucosas, en algún caso puede simular también abdomen agudo, y en los niños o en la gente joven que está en la pubertad puede haber retraso de la misma y retardo en el crecimiento. ¿Ya? Puede haber vitiligo, hay pigmentación de la piel y mucosas, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que debe de hacerse una vez que se reconoce esto? Obviamente hay que administrar también hidrocortisona y la fluorocortisona. Pero acá ya la hidrocortisona no es necesario administrarla por vía parenteral ni altas dosis, sino se puede hacer un tratamiento por vía oral, digamos un tratamiento con hidrocortisona de 20 a 30 miligramos día, ¿no? Y se puede ir incrementando, ¿no? En función de la respuesta clínica, la dosis hasta llegar a 50 miligramos día, que es la dosis de mantenimiento. Se debe asociar a este tratamiento la fluorocortisona, que es un preparado que tiene actividad mineralocorticoide. Hemos dicho, los mineralocorticoides tienen que ver con la actividad retenedora de sal, ¿no es cierto? Y de el equilibrio hidroelectrolítico del organismo. Por lo tanto, la fluorocortisona es importante de adicionar o de sumar al tratamiento y se debe dar este tratamiento asociado hasta lograr compensar esta llamada insuficiencia crónica. ¿Ya? Ahora, los glucocorticoides no deben administrarse porque ninguno de ellos, de acción prolongada especialmente, los glucocorticoides de acción prolongada están contraindicados porque ninguno de ellos tiene actividad mineralocorticoide, hemos visto, ¿no? Tienen cero de actividad mineralocorticoide. En cambio, la hidrocortisona más la fluorocortisona sí tienen actividad glucocorticoide y también mineralocorticoide. Muy bien, yo pienso que hasta acá podemos hacer una pequeña pausa y ver cómo están ustedes. ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Están ahí. Bueno, yo pensé que se habían dormido, que se fueron toditos, ¿eh? Ya, muy bien. Hasta acá, preguntas, ¿alguna duda? Ya, una vez que terminemos la parte esta endocrinológica, vamos a entrar ya al uso clínico fuera del ambiente de endocrinología, donde realmente se ha, bueno, en algunos casos se ha sobreprescrito el uso de corticosteroides y obviamente ahora si es parte o acompaña a toda terapéutica destinada a reducir el dolor y la inflamación. Si está todo claro, no hay aclaraciones, entonces yo pienso que por aquí quedaríamos hoy día y continuamos el día martes con la segunda parte de la presentación. Y si hay alguna duda, obviamente, lo respondemos con gusto. Si no, nos veríamos. Eso es. Ahora sí, las veo. 30 alumnos, ¿ah? Interesante. Muy bien. Si no hay preguntas, nos quedamos acá y la siguiente semana, el día martes, terminamos con el tema. ¿Listo? Está bien, doctor. Muy bien. Entonces nos veríamos el día martes. ¿Ya? Una recomendación para todos es vean el tema de su vacuna. Todos tienen que estar vacunados porque en la facultad se está viendo el tema de que vamos a volver a tomar exámenes parciales presenciales y la actividad práctica va a volver a la presencialidad, quizás no en farmacología, quizás sí en semiología y en TQ, donde ustedes tendrán que tener la oportunidad de hacer prácticas a nivel hospitalario, pero todos vamos a volver a tomar exámenes en el ambiente presencial
porque hay problemas con la virtualidad, ¿no es cierto? Ustedes saben de que hay algunos problemas que plantea el tomar exámenes por vía virtual. Entonces, la recomendación es a partir de ahora todos tener sus vacunas al día, aquel que no se ha vacunado empiece a vacunarse, porque ya se va a volver a la actividad presencial progresivamente con medidas de bioseguridad adecuadas en la Facultad de Medicina. Muy bien, jóvenes, nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.